Praise the Lord. Gloria a Dios. We have been preaching through the Sermon on the Mount. Hemos estado predicando sobre el Sermón del Monte. How many have been enjoying our series in the Sermon on the Mount? ¿Cuántos se han estado regocijando con el Sermón del Monte, hermanos? I know I have. Yo lo he estado haciendo. It's a powerful set of chapters of Scripture. Son unos capítulos bíblicos muy poderosos. It's a passage where we get pure teachings of Jesus. Son pasajes bíblicos donde podemos ver la enseñanza del Señor Jesús. I don't know about you, but I oftentimes daydream that I could have been there sitting and listening to the words of Jesus. No sé de usted, pero a veces yo me imagino que yo estoy allí presente cuando Él estaba predicando. Amen. Amén. But we are thankful that we do have the Bible. Pero también le damos gracias a Dios que tenemos la Biblia. We're blessed that the disciples captured the words of Jesus. Y estamos bendecidos porque vemos cómo los discípulos captaban el mensaje del Señor. So even though we weren't there, we still get to hear his words. Aunque no estamos ahí presente, podemos también nosotros gozarnos con las palabras del Señor. And so the Sermon on the Mount, again, is a series of teachings on the kingdom of God. Entonces vemos, hermanos, que el Sermón del Monte es una serie de enseñanzas sobre el reino de Dios. We've been reading through Matthew 5, 6, and now we're going into chapter 7. Hemos estado leyendo el capítulo 5 y 6 de Mateo y ahora vamos a leer el capítulo 7. And Jesus is teaching truths of the kingdom of God. Y son verdades que enseña el Señor Jesús a través de la palabra, refiriéndose al reino de Dios. We've studied a number of wonderful things in these first two chapters. Hemos visto una de las enseñanzas en el capítulo 5 y 6 de Mateo. We started by hearing Jesus teach us about what it means to be blessed. Y nos damos cuenta que primeramente Él enseña lo que quiere decir estar bendecido. Remember, he said, "Blessed are those who mourn." Él dijo, bendecidos son, permítame, hermano. Verse 4 and 5. Yeah, chapter 5. En el capítulo 5, versículo 4 dice, dichosos los que lloran, porque serán consolados. Jesus reestablished a definition for blessedness. El Señor Jesús reestableció lo que significa ser bendecido. And he said, being blessed doesn't mean you're always healthy. Y Él indica que, por medio de su palabra, que ser bendecido no necesariamente significa que siempre va a estar saludable. It doesn't mean that you're always happy. O que siempre va a estar contento. It doesn't mean you always have everything you need. O que siempre va a tener lo que necesita. Because Jesus was teaching to an audience that thought blessed means you're always happy and you have what you need. Porque la audiencia del Señor no era tal que siempre estaba bendecida y siempre tenía todo lo que necesitaba. But Jesus taught them, nope, blessed are those who are poor in spirit. Pero Él les enseñaba y decía, bendecidos son los que son pobres de espíritu. In other words, Jesus was teaching them, En otras palabras, Él les enseñaba that as long as you have God on your side, que mientras Dios está contigo, then you are blessed. eres bendecido. If you have Jesus in your heart, you are blessed. Si tiene a Jesús en su corazón, usted es bendecido. If you have the Holy Spirit giving you power, then you're blessed. Si tiene el poder del Espíritu Santo, usted es bendecido. Jesus taught them in Matthew 5 that they are the salt and light. En el capítulo 5 también vemos que el Señor les enseñaba y decía que somos la luz y la sal del mundo. And we're to point others to who God is. Y tenemos que guiar a otros y enseñarles quién es Dios. Jesus taught us to care for those who have needs. Y también nos enseña en la palabra que nos insta a ayudar a los necesitados. In Matthew 6, he taught us the Lord's Prayer, how to pray. Y vemos en el capítulo 6 que Él nos enseña cómo orar, He taught us about fasting, cómo ayunar, how to store our treasures in heaven, cómo atesorar cosas en el cielo, no en la tierra. how not to worry about anything but to place our faith in God. Cómo no preocuparnos ni alarmarnos, sino que siempre tener la fe en Él. Jesus is on a roll in the Sermon on the Mount. Y vemos cómo en el Sermón del Monte Él siempre está instándonos a hacer lo correcto. So it brings us to Matthew chapter 7 today.
Y eso nos lleva al capítulo 7 de Mateo. And in Matthew 7, Jesus Y en el capítulo 7 vemos que Jesús begins with a challenging teaching. comienza con una enseñanza muy retante. I want you to imagine for a moment Quiero que por un momento se imagine that the disciples who listened to the Sermon on the Mount que los discípulos que escucharon el Sermón del Monte were those who were committed to following Jesus. fueron los mismos que estaban comprometidos a seguirle también. Remember at the beginning of chapter 5, it says, after the crowds came, Vemos en el capítulo 5 que dice que después que las multitudes venían, it said Jesus went up to a higher place. que el Señor se apartó y se fue hacia el monte. And the Bible says, and his disciples followed him. Y dice la palabra que también sus discípulos lo siguieron. So remember, there were fans or fanatics of Jesus Quizás eran aficionados de Jesús, algunos de ellos, who were not invited to come up a little bit higher. que no fueron invitados a seguirle hacia arriba, hacia el monte. They thought it was a good idea to listen to Jesus, A lo mejor ellos pensaban que era una buena idea nomás escucharle, but they didn't want to follow the words of Jesus. pero no querían verdaderamente seguir las palabras de él. So imagine that all of these 5, 6, and 7 chapters of Matthew Imagínense que estos capítulos 5, 6 y 7 are for those who are committed to following and obeying the words of Jesus. son para aquellos que nos queremos comprometer y seguirle a él. And he gets to this point in chapter 7, Y vemos el siguiente punto en el capítulo 7, and Jesus is thinking to himself, y entonces se dice a él mismo, el Señor Jesús, I need to prepare this group necesito preparar a este grupo to invite the lost and the broken to come and follow me also. para que puedan invitar a los perdidos y a los quebrantados para que me sigan a mí también. I need to prepare this group Necesito preparar a este grupo to have eyes to see and ears to hear. para que tengan ojos para ver y oídos para oír. Jesus is thinking to himself, I need to prepare this group Entonces se decía el Señor a él mismo, tengo que preparar a este grupo so that their heart breaks when they see people lost in their lives in sin. para que su corazón se quebrante cuando vean al pecador que está perdido. I need to prepare this group Necesito preparar a este grupo so when they see someone running to sin, para que cuando vean a alguien que corra hacia el pecado, their heart breaks for that individual para que se quebrante su corazón para ese pecador, because they know that sin leads to death porque sabemos que el pecado nos lleva a la muerte and spiritual death separates from God. y la muerte espiritual nos separa de Dios. Jesus wanted to prepare this group El Señor quería preparar este grupo to be ready to go and get the one sheep who was lost, even Pare- though 99 were found. para estar listos para poder alcanzar a las almas. He was preparing them Los estaba preparando to see people para ver a la gente the way that Jesus sees de people. la manera que Jesús los veía. In the same way, De la misma manera, Jesus is preparing you and I el Señor nos está preparando a usted y a mí to see others the way Jesus sees them. para que veamos al mundo como Él lo ve. The problem is, Pero el problema consiste we are not able to see others the way Jesus sees them. que a veces no podemos ver al mundo como Jesús lo ve. We have blind spots. Estamos cegados a veces. We have beliefs about people. Tenemos a veces una noción o una opinión de la gente. Oh, I don't spend time with them because those people are. O yo no me meto con esa gente por haber razón. Don't hang out with that person too much because then you're going to. No te metas con esta persona porque si no también tú vas a hacer algo como ellos. We have these deeply held beliefs Tenemos unas creencias arraigadas acá, hermano, that cause us to see people a certain way. que nos llevan a ver a la gente de una manera no correcta. Even if we don't have names for them, Aunque quizás no tenemos nombres para ellos, in our hearts we have thoughts about them. pero en nuestra mente y nuestro corazón tenemos un concepto de ellos. And those thoughts can either push us away from them Y ese concepto que tenemos a veces errado de la gente nos puede aislar de ellos or draw us closer to them. o si no, acercarnos a ellos. You see, Jesus Usted verá que Jesús was always accused siempre fue acusado, about going toward the wrong people. que siempre él andaba involucrándose con la gente que no debía.
Why is Jesus over there with those people? ¿Por qué el Señor Jesús está con esta gentuza acá? Why is he wasting his time with those losers? ¿Por qué está perdiendo el tiempo con esta gente que no sirve para nada? Why is he talking to those alcoholics? Con esos alcohólicos Why is he talking to those prostitutes? o con esas prostitutas. Why is he talking to those tax collectors? ¿Por qué está hablando con esa gente que colecta los impuestos, colecciona los impuestos? If he was really a religious man, Si verdaderamente él sería una persona religiosa, he wouldn't go to those people. no anduviera andando con esa gente, He wouldn't spend time with them. no perdiera su tiempo con esa gente. If he was really a teacher of the law, Si verdaderamente él era un maestro de la ley, he would know that those people don't belong to God. él sabría que esa gente no pertenece a Dios. But I want to share something with you this morning, church. Pero quiero compartir algo con usted, pueblo de Dios. There's not one person in this world No hay una persona en este mundo that Jesus didn't die for. que el Señor Jesús no murió por ellos. Jesus didn't die for the good. El Señor no murió por el que es bueno o que se cree bueno. Jesus didn't just die on the cross for Christians. Él no murió en la cruz solamente para los cristianos. Because before we receive Christ in our heart, Porque antes que nosotros recibiéramos a Jesús en nuestros corazones, all of us are just sinners. todos nosotros éramos pecadores. The Bible tells us that exactly when we were sinners, La Biblia nos indica exactamente qué clase de pecadores éramos. Christ died for us. Pero Jesús murió por nosotros. Even when we were enemies of the cross, Aun cuando nosotros éramos enemigos de la cruz, he poured out his love for us. Él derramó su amor hacia nosotros. No one is too bad. Nadie es tan malo. No one is too lost. Nadie es tan perdido. Our Savior Nuestro Salvador goes after such people. va hacia esas personas para salvarlos. Not too long ago, I was on a short camping trip. Hace un corto tiempo yo fui a acampar. And I was with my father-in-law, Estaba con mi suegro, his nephew, con su sobrino and a friend of my father-in-law that came to the camping trip, y un amigo de mi suegro que vino con nosotros. and my son Joseph. Y mi hijo Joseph. And we had a bonfire, Y estamos ahí teniendo una fogata. and we made hot dogs, Hicimos hot dogs. and we were just having a good time talking, enjoying the fire. La estamos pasando bien, nada más conversando. And there was a gentleman there whose name was Anthony. Y había una persona ahí, un individuo que se llamaba Anthony, He was about 55 or 60 years old. entre 55 años, 50 años. And so he started to ask me some questions when it was just the two of us by the fire. Y cuando yo me encontraba enfrente de la fogata con él, me comenzó a hacer una serie de preguntas. And I could tell Anthony has lived a very challenging life. Y yo me di cuenta que él ha vivido una vida quizás muy dificultosa. He had tattoos all over his body. Tenía tatuajes por todo su cuerpo. You could tell he's gone through some challenging moments. Usted puede ver de que él ha pasado muchas cosas en su vida. And so he asked me, so what do you do? Y entonces me dice, ¿qué haces tú? I said, I'm a pastor. Y yo le respondí, soy pastor. Oh, what does a pastor do? Y él me dice, ¿qué hace un pastor? So I started to share a little bit about it. Y yo comencé a compartir con él lo que yo hago como pastor. And then he started sharing with me about his life. Y comenzó él entonces a compartir de su vida. He started telling me decisions he made when he was a teenager. Me comenzó a decir algunas de las decisiones que él había hecho cuando era un adolescente, Time that he spent in jail, del tiempo que él pasó en la cárcel, having children, teniendo hijos, but being separated from his children. pero siempre estando separado de sus hijos. Having at least one daughter that doesn't want to talk to him ever again. Tiene una hija que dice que no quiere nada que ver con él. And I was just listening. Y yo nomás lo escuchaba. In my heart, I was praying for him, Y en mi corazón yo estaba orando por él. but I was listening to his story. Pero lo estaba escuchando detenidamente. And he said, what would happen if I showed up to your church? Y entonces me hace la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si yo voy a tu iglesia? So are you going to make me talk to everybody? ¿Me vas a hacer que yo hable con todo el mundo? Do I have to introduce myself? ¿Me tengo que presentar con todos? He says, are people going to stare at me?
¿Me va a estar viendo así de reojo la gente? Are they going to judge me? ¿Me van a estar juzgando? And I told him, I said, Anthony, Y yo le dije, Anthony, so will you just describe to me about your life? tú acabas de decirme a ti de tu vida I said, our church is full of people just like that. y mi iglesia está llena de gente así como tú. I said, we're all broken. Todos estamos quebrantados, We've all been through things. todos hemos pasado cosas en la vida, We've all made mistakes. todos hemos cometido errores, We all have regrets. todos tenemos como remordimiento de las cosas que hemos hecho, But we have joy in our hearts pero a la misma vez tenemos gozo en nuestro corazón because Jesus saved us. porque Jesús nos ha salvado And he's working in our lives. y está trabajando en nuestras vidas. And he says, okay, maybe one of these days you'll see me. Y entonces me dice, bueno, a lo mejor algún día yo voy a ir a tu iglesia. So I'm still waiting, Yo todavía estoy esperando, but I think he'll come. pero yo creo que Él va a venir. Look at what Jesus says in Matthew 7, verse 1. Mire lo que dice el Señor Jesús en Mateo 7, versículo 1. Judge not that you be not judged. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. For with the judgment you pronounce, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured to you. Porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Why do you see the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye? ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te das importancia a la viga que está en el tuyo? You hypocrite, first take the log out of your own eye, and then you will see clearly to take the speck out of your brother's eye. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Amen. The words of Jesus. Palabra de Dios. And he's speaking to all of us. Y nos está hablando a todos nosotros. He's not just talking to those people over there. No solamente le está hablando a los que están allá. He's not just talking to the Pharisees only. No solamente se está dirigiendo a los fariseos. He's talking to every single one of us. Él nos está hablando a cada uno de nosotros. He's talking to me. Me está hablando a mí. Because sometimes I think I know better. Porque a veces yo pienso que yo lo sé todo. Or I live better. O que vivo mejor. Sometimes I think I'm most important. A veces yo pienso que soy muy importante. He's talking to me because sometimes I think I need to judge others to defend God. A veces yo creo que Él está hablándome a mí porque yo siento la necesidad de juzgar a otros para defender a Dios. I'll share a little bit more about that in a moment. Voy a compartir algo de eso en unos instantes. But as I read and listen to this scripture, Pero cuando leo y escucho esta escritura, Jesus is reminding the disciples, el Señor les está recordando a los discípulos you're no better than anybody else. que no son mejores que nadie. He might be saying, you're lucky you're even here right now. Y quizás nos está diciendo el Señor, somos lo suficientemente afortunados que estamos aquí ahora mismo. You should still be fishing. Todavía deberían estar pescando Or a tax collector. o estar colectando los impuestos. But I called you Pero yo los he llamado out of your old life. de la vida que tenían antes. And I want to call others out of their old Y life. también quiero llamar a otros de su vida también. Therefore, Por tanto, don't think you're better than anyone. no pensemos que somos mejores que otros. Right? He says, stop trying to take out the small piece of dust. Entonces aquí Él nos dice, no esté tratando de quitar ese polvito, But you have a big, giant tree coming out of your eye. porque tiene un tronco usted ahí en su ojo. Isn't that true about us? ¿No es cierto eso de nosotros, hermano? We know how to solve everybody else's problems except our own.
A veces pensamos que podemos resolver los problemas de todos, excepto los mismos nuestros. Oh, well, you know what she should have done? She should have just done this, that, and the other. And Bueno, te debería hacer esto y eso y lo otro, decimos nosotros de otras personas. or we're having a conversation. Okay, let me tell you what to do right here. O cuando estamos conversando con alguien y nos comenta algo y nosotros ya tenemos la solución para ellos. we give everybody else amazing advice, Tenemos consejo para todo mundo, but can't figure out how to live our life. pero no podemos nosotros ver la manera como vivir la nuestra. We got perfect vision for somebody else, Tenemos buena visión para otro, and we're blind about our own pero estamos cegados situations. para la situación que estamos pasando nosotros mismos. Notice in this scripture, Jesus doesn't say Podemos notar en esta escritura que el Señor no dice that we should not help our brother get the speck out of their eye. que no debemos ayudar a otros para sacar la astilla de su ojo. He says, but first, Pero primero look at yourself in the mirror, hay que vernos en el espejo. right? It's hard to do that. A veces es muy difícil hacer eso. It's so much easier to talk about somebody else's issues. Es muy fácil hablar de otros y de sus problemas. And it's much more difficult to look at ourselves in the mirror. Y muy dificultoso vernos a nosotros mismos, el reflejo que vemos en el espejo. Okay, self, Bueno, bueno a ti, ego, you are arrogant. eres un poquito arrogante. You think you're always right. Piensas que siempre estás en lo correcto. You spoke to your children in a way that is not appropriate. Le hablaste a tus hijos de una manera que no debías haberlo hecho. Oh, it's hard to be honest with ourselves. A veces es difícil ser honesto con uno mismo. That's why I'm thankful for my wife. Por eso le doy gracias yo a Dios por mi esposa, la de él. Yo la mía también. La mía I'm también. talking about mine, Paco. It's Yeah, not me about, too, it's me not too. about you, man. Sí, 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 sí. La mía también, la mía también. I'm thankful because she could remind me when I do something that I know is not right. Le doy gracias a Dios por mi esposa porque siempre me recuerda cuando yo no estoy en lo correcto And vice versa, y viceversa, especially raising kids. especialmente tratando de criar a nuestros hijos. So as we look at this passage in Matthew 7, Cuando vemos este pasaje bíblico en el capítulo 7, Jesus is warning the disciples. el Señor les está haciendo como un aviso a And los he's discípulos. saying, be careful how you look at others. Tengan cuidado cómo ven a otros. Be careful the standards that you use to judge them. Tengan cuidado de la manera que van a juzgar a otros. Right? But notice that he's not saying that we should avoid pursuing what is right. Pero también nos dice que tenemos que evadir hacer lo correcto. Some might interpret this passage the wrong way. Algunos pueden interpretar este pasaje bíblico de otra manera diferente. They might interpret this passage to think we should stop having a standard of living for a holy life. Unos podrían interpretarlo de la manera que digan que no tenemos que vivir una vida justa ante Dios. That we should let everything slide and not have any way of pointing out when errors have been made. Que dejemos que las cosas pasen nomás así y no decir nada, así está bien todo y sin juzgar nada. And for me, it's most understandable to understand my role as a dad. Y para mí tengo que comprender básicamente el papel que debo jugar para ser padre de mis hijos. It's my job to help teach them what's right and what's wrong. Es mi responsabilidad enseñarle a mis hijos entre lo bueno y lo malo. Right? It's my job to be able to say, hey, don't say that. Es mi responsabilidad decirle a mi hijo, no, eso no se dice, Hey, don't do that. eso no se hace. This is why. Y esa es la razón por la cual no se hace o se dice. So I have to be alert as to how I can correct them and teach them. Entonces yo tengo que estar alerta para ver cómo le voy a enseñar lo bueno y lo malo. That is not what this passage is talking about. Eso no es lo que enseña este pasaje bíblico. But what I learned from this passage as a father Pero lo que yo he aprendido de este pasaje bíblico como padre que soy, is the way that I correct my children de la manera como corrijo a mis hijos, can be Christ-like or not Christ-like. puede ser de una manera en Cristo o de mi manera sin Cristo. Do I need to yell at them for the thing that they just did? Necesito yo a veces gritarles, regañarlos por lo que hicieron. Sometimes the answer is yes. A veces sí.
Sometimes the answer is, maybe the best way to do it is, come over here. Y a veces la manera correcta de hacerlo es decirle, hey, ven acá, Let's talk about this. vamos a hablar de esto. You see what you just did? ¿Viste lo que hiciste mal? Is that the way that we should be talking or acting? ¿Es la manera que debemos actuar o hablar? What's the better way of doing that? ¿Qué es la manera correcta para hacer esto? So the next time that happens, how are you going to do it? Entonces la siguiente vez que pase esto, ¿cómo vas a tratar con ello? Okay, daddy loves you. Y tu papá te All quiere right, go mucho. ahead, go keep playing. Ok, sigue jugando. That is going to lead to healthy children in the future. Y eso va a hacer que ellos sean unos niños saludables mentalmente en el futuro. Not the way that my flesh wants to do it. No de la manera como yo pienso que deben Hey, ser las knock cosas. it off! ¡Hey! ¿Qué te pasa, Come Esteban? on! ¿A dónde va? Who's raising you? ¿Quién te está criando? Are you serious? ¿En serio? That's what I want to do, Es lo que yo quiero hacer a veces. but I'm convicted, Pero me da convicción. right? Because it's not just what we do, but it's how we do it. Pero no es lo que hacemos, sino que cómo lo hacemos. My job is to correct my children, Mi responsabilidad es corregir a mis hijos. but I could correct them in love, Pero lo puedo hacer en el amor or I could correct them in anger. o si no, con ira. And Jesus is teaching his disciples a similar lesson, Y el Señor Jesús aquí en ese pasaje bíblico está enseñando casi lo mismo. right? As followers of Christ Como seguidores de Cristo, who have access to what it means to live right for God. que tenemos acceso y a aprender cómo vivir agradando a Dios. We know the things that are godly in our lifestyles, and we know the things that are ungodly in lifestyles. Estamos conscientes, hermano, de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. So we don't want to be quiet about things in culture that are ungodly. Y no podemos quedarnos callados de las cosas del mundo, de la cultura, que no son de Dios. But too often we forget that we also were sinners saved by grace. Pero también nos olvidamos de que nosotros éramos pecadores y fuimos salvos por la gracia de Dios. And rather than lovingly correcting those around us, Y en vez de corregir a los que están a nuestro alrededor de una manera con el amor de Dios, instead we just judge. en vez de hacer eso, entonces es más fácil hacer lo que hacemos, juzgar. And we separate ourselves. Y nos separamos. And we say, I don't go near them. Y decimos, nada, ya no me voy a meter con esa gente. I don't talk to them. Yo no hablo con esa gente. I don't deal with them. Yo no trato con ellos. And Jesus is training his disciples. Y aquí vemos que el Señor está adiestrando a sus discípulos And he's saying, if that's the way we act as the church, y le está diciendo, si esta la manera como actuamos como iglesia, how are the lost going to meet the mercy of God? entonces ¿cómo va a ser que el mundo pueda venir a Él si nosotros no les estamos dando buen ejemplo? How are the broken going to experience the love of God? ¿Cómo va el quebrantado a experimentar el amor de Dios? If we remain comfortable in our circles of holy living. Si nos quedamos muy cómodos en nuestro círculo de ser muy espirituales. Jesus is saying, El Señor Jesús está diciendo, I am preparing you los estoy preparando for how we are to interact with the world around us. para que aprendamos cómo actuar hacia el mundo. That we are led by the love of Jesus toward the lost. Que podemos ser guiados por el amor de Dios para rescatar a los perdidos. So I believe there are three primary factors that cause us to judge others. Creo que hay tres factores fundamentales de los cuales nosotros usamos para juzgar a otros. One of them is pride. Uno de ellos es el orgullo. We judge others because we have pride. Nosotros juzgamos a otros porque nos enorgullecemos con nosotros mismos. What I mean by pride is that however we define it, we think in our own hearts that we're better than someone else. Básicamente, nosotros pensamos que somos mejores que otros. Right? We think we're a little bit advantaged than somebody else. Que tenemos quizás mejor ventaja para las cosas que otros. We separate ourselves from others in so many Nos ways. separamos de otros de muchas diferentes maneras. We do it based on what country someone's from, A veces lo hacemos cuando vemos de qué país es una persona, what language they speak, o qué idioma hablan, what job they work, o qué clase de trabajo what hacen, neighborhood they live o in, en qué vecindad viven, what their salary is. o cuál es su salario. We have pride and think we're better than others
based on how long we've been in the United States. A veces tenemos mucho orgullo y vemos de menos a la gente porque pensamos que somos mejores que ellos porque tenemos mucho tiempo viviendo acá en el país. We develop spiritual pride when we think about how long we have been a Christian versus somebody Y else. también tenemos un orgullo espiritual porque pensamos que somos mejores que otros por el tiempo que tenemos de ser cristianos. We think we're better than others because maybe they're going through something in their family that's different than ours. O quizás que pensamos que somos mejores que otros porque lo que están pasando en su familia no es algo que pasa en la nuestra. We have all these different ways of causing ourselves to feel like we're better than someone else. Hay diferentes maneras que nosotros pensamos que somos mejores que otros. And so we judge others when we think we're better. Y entonces juzgamos a otros porque pensamos que somos mejores que ellos. The second one is our ego. El segundo punto es el ego. This is telling us not just that we're better, but that we're more important. Nuestro ego nos dice que no solo somos mejores, sino que también más importantes. If I feel like I'm more important, Si yo me siento que soy más importante, then I don't have a problem telling somebody all the ways that they're wrong. entonces no tengo problema yo de decirle a otros de la manera que ellos están errados. And so we judge others when we think we're more important for one reason or another. Por tanto, juzgamos a otros porque pensamos que somos mejores que ellos y más importantes también. And the third, and I think this is one of the greatest contributors to judgment, Y el tercer punto, que yo creo que es el contribuidor más grande para que juzguemos a otros, is fear. es el temor. We judge because of fear. Juzgamos porque tememos. Oh, we don't want to be like them. Oh, no queremos ser como esa persona. Because if we become like them, Porque si somos como ellos, then God's not going to love us anymore. entonces Dios ya no nos va a amar. So stay away. Entonces no hay que meternos con esta gente. Don't talk with them. No hablen con ellos. Don't interact with them. No se meta con ellos. Because if we do, Porque si lo hacemos, then we might catch their contagious lifestyle. podemos contagiarnos con su estilo de vida. And we don't want to be distanced from God. Y no queremos distanciarnos de Dios. So as a result, by fear, we separate ourselves from others. Como resultado, por el temor, por el miedo, nos separamos de otras personas. Right? Think about the difference between the Pharisees and Jesus. Pensemos en la diferencia entre los fariseos y Jesús. The Pharisees Los fariseos, had a clipboard in their hand. ellos tenían como un notebook aquí en la mano. They had the 10 Commandments. Tenían los 10 mandamientos. They had 633 precepts. Tenían como 630 preceptos. They had in their memory Tenían memorizados when the temple was destroyed cuando el templo había sido destruido and the people were taken in exile out of Jerusalem. y cuando la gente fue llevada por exilio de Jerusalén. And the Pharisees' conclusion Y la conclusión de los fariseos, was that the reason for that downfall que la razón por que había acontecido esto, was because the people had lost sight of the law of God. porque habían perdido ellos la mirada en la ley de Dios. So the Pharisees had one job: Entonces los fariseos tenían un solo trabajo, make sure the people know and follow the law. tener la certeza que la gente iba a seguir la ley. So they were walking around with a clipboard. Entonces ellos caminaban así con un notebook. Jesus, you're not supposed to be healing on the Sabbath. No, Señor Jesús no puede estar sanando el sábado. Jesus, you're not supposed to touch somebody who has an issue of blood. No puede tocar a alguien que tiene flujo de sangre. Jesus, you're not supposed to go people that have leprosy. No puede andar cerca de la gente que tiene lepra. Jesus, you're not supposed to interact with those people over there. No puede meterse con esta gente acá. They were operating from fear Estaban operando por medio del miedo, because they didn't want they didn't want the lack of the law porque ellos no querían que la escasez de la ley to separate from God once again. para separarlos de Dios otra vez. Jesus didn't operate from fear. El Señor no operaba por medio del miedo. Jesus operated by the power of the Holy Spirit. Él trabajaba por medio del poder del Espíritu Santo. Wait, but Jesus, if you go over there, you don't want to know what's going to happen? Pero no vayas allá, porque si vas allá, ¿no sabes lo que puede suceder? Jesus said, yeah, I'll tell you what's going to Sí, yo happen. te voy a decir lo que va a pasar. The blind are going to see. El ciego va a ver, The lost are going to be found. el perdido va a ser salvo. The lame are going to be healed. Y The lame are going to be healed.
el paralítico va a caminar. Jesus wasn't operating out of fear. Él no estaba trabajando por medio del miedo. He wasn't afraid of what people said about him. A él no tenía miedo y le importaba lo que dijera la gente. Hey, did you hear about where Jesus went again? Hey, ¿oyeron lo que hizo Jesús y a dónde fue? Have you heard about where he took his disciples last week? I can't believe it. No puedo creer dónde llevó a sus discípulos la vez pasada. Have you heard about what Jesus was doing on the Sabbath? Y lo que hizo el día sábado, I can't believe this guy. no puedo creer lo que hace. See, many of us are afraid of what others think about A us. veces nosotros tenemos miedo de lo que piensen otros de nosotros. Jesus wasn't afraid of what the Pharisees thought about him. El Señor no le importaba ni tenía miedo de lo que dijeran los fariseos de él. He was following the direction of God toward the lost. Él estaba siguiendo cómo lo dirigía el Señor hacia el perdido. Here's another short story that illustrates what we're reading today. Y tengo otra historia más que ilustra lo que estamos leyendo hoy. You can find it in Luke chapter 18. Y la vemos en Lucas 18. Luke chapter 18. Yes, got it. 18:9. Verse 9 of Luke 18. Versículo 9 del capítulo 18 de Lucas. He also told this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and treated others with contempt. A algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás. Jesús les contó esta parábola. 2 men went up into the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. The Pharisee, standing by himself, prayed thus: God, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even like this tax collector. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. I fast twice a week. I give tithes of all that I get. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. But the tax collector, standing far off, would not even lift up his eyes to heaven, but beat his chest, saying, God, be merciful to me, a sinner. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amen. So in this story, Jesus is essentially teaching the same concept. Entonces vemos en esa historia que el Señor está enseñando el mismo concepto. Jesus says it's better to acknowledge that we are broken and in need of God. Entonces Él nos enseña que dice que es mejor reconocer que estamos quebrantados y necesitamos a Dios. And we should never get to the point where we think we've advanced further than everybody else. Y que nunca lleguemos al punto que pensamos que hemos avanzado más y somos más espirituales que otros. The first example of the Pharisee was listing all the godly things that he does regularly. Lo primero que hizo el fariseo es, él contó de cómo es una persona muy espiritual. Think about if that were us today. Y si ese fuéramos nosotros, hermano. I go to church every Sunday. Voy a la iglesia todos los domingos. I participate in a small group. Participo en una célula. I give my tithes and even some above it. Doy mis diezmos y a veces más. I sing really loud during worship. Canto muy fuerte y con ganas acá en el servicio. I always put on my best cologne or perfume and jewelry every Sunday. Me pongo mi mejor perfume todos los domingos. I study the Bible every day. Estudio la Biblia todos los días. Thank you, God, I'm not like all those bad sinners out there. Gracias, Señor, porque no soy como todos los pecadores.
Even on our best day, aún en nuestro mejor día, even on our best day, aún en nuestro mejor día, we are sinners in need of God's grace. siempre vamos a ser pecadores necesitados de la gracia de Dios. We don't have all the answers. No tenemos todas las respuestas. We haven't figured it all out. Quizás todavía no podemos descifrar cómo son las cosas. We aren't perfect, Somos imperfectos, but we're thankful that we serve a perfect God pero damos gracias que servimos a un Dios perfecto, who had mercy on us, que tiene misericordia de nosotros, who saved us que nos salvó by the power of his blood, por el poder de la sangre, who didn't think we were too far, que no pensó que estábamos muy alejados de Él, who felt we were worthy of his sacrifice, que Él sabía que nos podía dar su vida por nosotros, who loved us que nos amó and gave himself for y us, se dio por nosotros, especially especialmente when we had doubts, cuando teníamos duda, especially especialmente when we were living in sin, cuando estábamos viendo en el pecado, especially especialmente when we were clouded by temptation. cuando estamos cegados por la tentación. It's in that moment that Jesus saved us. Es en ese preciso momento cuando el Señor nos salvó. So as the body of Christ, Como el cuerpo de Cristo, Jesus is teaching us today. el Señor nos está enseñando hoy. If there's anything in us Si hay algo en nosotros that's holding us back que nos está deteniendo from being able to see others with his eyes, para ver a otros por medio de sus ojos. when we see someone, Cuando vemos a alguien we don't think to ourselves, y no nos decimos a nosotros mismos, oh man, they're of the world. oh, esa gente es del mundo, Oh man, they're lost. oh, es un mundano perdido, Oh man, they live a lifestyle that is way out there. viven una vida muy pecaminosa, no quiero ni juntarme con ellos. Instead, let God change our perspective. En vez de pensar así, hay que dejar que el Espíritu Santo nos cambie nuestra perspectiva hacia la gente. And if we have a thought about someone, Y si tenemos un pensamiento hacia alguien, let's turn the thought into a prayer. que hay que volver ese pensamiento en una oración por esa persona. Heavenly Father, Padre Celestial, you see your daughter. yo veo a tu hija, You know what she's been through. tú sabes lo que está pasando, You know what's in her mind right now sabes lo que está en su mente and in her heart. y en su corazón, You know the things she's wrestling with, con lo que ella está batallando, the pain that she's experienced. el dolor que está experimentando, And she's trying to medicate that pain y está tratando de tomar medicamentos para ese dolor with this lifestyle. con esta vida, este estilo de vida que está viviendo. Jesus, Señor, heal her, sánala, transform her, transfórmala, save her, sálvala. tell her she's loved, Dile que ella es amada. bring her to church, Tráela a la iglesia. teach us how to love her Enséñanos cómo amarle the way that God loves her. de la manera que tú amas. When we have a thought about that gentleman over there, Cuando tenemos un pensamiento de algún caballero por acá, rather than thinking, en vez de pensar y decir, oh man, that guy he's of the world. oh, ese tipo es un mundano, Instead, we turn it into a prayer. en vez de pensar así, hay que volverlo en una oración. Lord, Señor, we believe creemos that this man que este hombre is someone that you want to save. es alguien que tú quieres salvar. You want to turn him from a heart of stone Quieres quitarle ese corazón de piedra and give him a heart of flesh. y darle un corazón de carne. You want to teach him his wayward ways Quieres enseñarle cómo vivir por medio de ti and guide him into ways everlasting. y guiarlo, Señor, a la vida eterna. Transform him, God. Transfórmalo, Señor. Use me. Úsame, Señor. Help me to share your love with him. Ayúdame a compartir tu amor con el mundo, con este Señor. We need to have our mindsets transformed. Tiene que nuestra mente ser transformada. Amen. Amén. Okay, are you ready for the hard homework? Ahora vamos a tener tarea, hermano. Are you ready? ¿Listos? Are you sure? ¿Estás seguro? Because this is going to be a hard assignment. Va a ser una tarea muy, muy ardua. Is it okay if we want to be a church that are not just hearers of the word, but doers of the word? ¿Podemos ser una iglesia que seamos hacedores de la palabra y no solamente escuchadores? Okay, so all of us have Entonces, cada uno de nosotros trees coming out of our eyes.
tenemos troncos que nos están saliendo de nuestros ojos. Some of you have a tree in each eye. No, I'm just kidding. I'm just kidding. Algunos de ustedes tienen un tronco en cada ojo. That's me. That's me. No, ese soy yo, ese soy yo. No, it's Paco. It's Paco. Okay, here's the hard work. The challenging task of living out this passage. La tarea más difícil va a ser vivir este pasaje bíblico. If we can all agree that we're not like the person with a splinter in their eye, but we are like the person with a log in their eye. Si podemos nosotros estar de acuerdo de que no somos como la persona que tiene una astilla, sino que un tronco en nuestros ojos. Who is one person this week ¿Quién es una persona esta semana that you can ask to help you remove the plank from your eye? que le puedes pedir que te ayude a que saque ese tronco de tu ojo? That's a hard question. Es una pregunta muy, Many muy of us difícil. have so much spiritual pride Muchos de nosotros tenemos como orgullo espiritual, that we say, oh, that's just between me and God. o no, y entonces nos decimos, no, eso está entre Dios y yo. But all of us need others Pero todos nosotros necesitamos a alguien to help us Que no- identify que nos ayude a identificar what are my blinders? qué es lo que me está cegando, What's in my life that doesn't need to be there? qué hay en mi vida que no debe estar ahí, What is in my thinking that doesn't need to be there? qué clase de pensamientos tengo que no debo de tener, How am I missing the mark as a follower of Christ? cómo es que estoy fallando la marca para seguir al Señor. That's a hard question, isn't it? Es una pregunta muy difícil. If I wanted to finish this message this morning for us feeling good, Si yo quisiera terminar este mensaje de una manera para que nos sintamos bien, I would have left that part out. no hubiera mencionado lo que acabo de decir. But I believe we need accountability Pero tenemos nosotros que ser responsables con nosotros mismos, because oftentimes porque muy a menudo we're not personally aware of those things. nosotros no estamos conscientes de esas cosas. We need to ask a hard question. Tenemos que hacernos esas preguntas. What can I be doing differently? ¿Qué puedo hacer diferente? How can I be better? ¿Qué puedo hacer yo que sea mejor? What do I need to let go of? ¿De qué debo yo de despojarme? What do I need to add in order to be more like Christ? ¿Qué puedo yo añadir a mi vida para ser más como Cristo? If I try doing that on my own, Si yo trato de hacer eso a mi manera, I'll miss a lot. voy a cometer más errores. But if I ask someone, Pero si yo le pido a alguien, help me see that. ayúdame a ver esto, Help me see what I need to change. ayúdame a ver lo que yo tengo que cambiar. Isn't that hard? ¿No es muy difícil eso? Like I said, it's a lot easier to say, oh, it's just between me and God. Es muy fácil decir, eso está entre Dios y yo. But God might use someone else Pero Dios puede usar a otros to help us see more clearly. para ver las cosas más claras. And when we can see clearly, Y cuando vemos más claro, we can be of good. puede ser algo bueno. We could be useful. Nos puede usar más así el Señor. Amen. Amén. So let's finish by rereading Matthew 7, 1 through 5 one more time. Vamos a terminar de la manera leyendo en Mateo 7. I'm going to ask the worship team to get prepared so that we can have a time of response. Many of us might recognize today Muchos de nosotros podemos reconocer hoy that we're guilty. de que somos culpables We're guilty of separating ourselves from other people, de separarnos de otras personas, thinking certain thoughts about other people, teniendo cierta noción de la otra gente, maybe even saying words about other people. a lo mejor hasta vituperando a otra gente. But those people are children that God wants to save. Pero esa gente también son hijos de Dios que Él los quiere salvar. They have a story. Ellos tienen una historia, They've been through stuff. han pasado muchas cosas en su vida And the God who saved us wants to save them too. y el Dios que nos salvó a nosotros quiere salvar a otros también. So I want to open up the altar space today.
El altar está abierto, hermano. And I would love for our collective prayer Y quiero que cuando oremos juntos, que oremos juntos, with this simple request. nomás con un requisito. Lord, teach me Señor, enséñame to see others with your eyes. a ver a otros por medio de tu amor. Teach me to see others with your eyes. Enséñame a ver a otros por medio de tus ojos, Señor. Amen. Amén. Like I said, the altar space is open. El altar está abierto, hermano. Verse 1 of chapter 7, judge not that you be not judged. El versículo 1 del capítulo 7 de Mateo dice: no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. For with the judgment you pronounce, you will be judged. Porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se And les medirá a ustedes. Why do you see the speck in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own? ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no de la importancia de la viga que está en el tuyo? Or how can you say to your brother, let me take the speck out of your eye when there's a log in your own? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? You hypocrite, first take out the log of your own eye, and then you will see clearly to take the speck out of your brother's eye. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Let's ask the Lord to give us eyes to see like he sees. Amen. Hay que pedirle a Dios que nos dé la habilidad para ver a otros como Él los ve. Feel free to come and seek the Lord's presence at the altar. El altar está abierto, hermano.